de corte que habíamos empezado en la clase anterior. Recordarán ustedes que el estudio nosotros lo realizamos para una viga homogénea en donde habíamos llegado a determinar la variación de la tensión de corte en una sección de la misma. Y estaba regulada mediante la fórmula de Jurafsky y su variación era parabólica. Bueno, vamos a ver ahora viga de hormigón armado sin armadura para el corte. Veamos. Bien, habíamos dicho entonces, terminé diciendo de que esa variación era parabólica y se regulaba mediante la fórmula de Jurafsky. Ese estudio que se ha hecho sobre una viga homogénea podría ser aplicable al caso de una viga de hormigón simple, sin armadura longitudinal y sin armadura transversal. Lo que sí, en ese caso, por ejemplo, si a ese elemento hormigón armado simple, sin ningún tipo de armadura, lo cargamos, las primeras fisuras que se van a formar y a continuación conduciría al colapso, serían debido a fisuras de flexión, o sea, aquellas que se producen en aquellas secciones donde los momentos flectores son importantes, sin manifestación alguna de las tensiones diagonales debido al corte. O sea que, al no tener ningún tipo de armadura longitudinal en el cordón traccionado, inmediatamente las primeras fisuras debido a la flexión, repito, en aquellas secciones donde los momentos flectores son máximos, conduciría inmediatamente a su rotura, sin prácticamente intervenir las tensiones principales o diagonales como le acabo de mencionar. El caso se modifica si le incorporamos armaduras longitudinales a esa viga de hormigón armado. Eso significa que, vamos a hacer un dibujito pequeño acá para ver de qué estamos hablando. La viga, ahora, dos apoyos, le aparece la armadura longitudinal. Solamente. La armadura en su cordón traccionado. ¿Qué sucede aquí? Ahora sí, al ser cargada esta pieza, van a aparecer también en la zona de grandes momentos fisuras verticales debido a la flexión exclusivamente. Pero, a diferencia de lo anterior, van a ser anuladas inmediatamente entre en contacto esas fisuras con la armadura. En definitiva, cuando empiecen a trabajar las armaduras longitudinales, ya esa pieza puede ser cargada mucho más que la anterior que no tenía ningún tipo de armadura. Entonces, al ser cargada mucho más, ahí sí comienza a ser muy importante las fisuras debido a las tensiones diagonales que se producen. Ustedes recordarán cuando vimos la clase pasada para secciones homogéneas, cuál era la fórmula que regulaba las tensiones principales, que son en definitiva las verdaderas tensiones que actúan, ¿no?
nosotros habíamos manifestado que las tensiones principales estaba dada por esta expresión, en donde era no solamente las tensiones normales, identificadas como sigma X y sigma Y, sino también las tensiones debido al corte, en este caso tau C. ¿Está bien? Entonces, al producirse mayor resistencia por la presencia de esta armadura longitudinal, ya ahora las condiciones se modifican. Entonces, las fisuras principales, comandadas o reguladas por esa expresión, va a depender mucho, la formación de ella y los lugares determinados, va a depender mucho de cómo sea la configuración de la estructura, el tipo de vínculos entre la viga y la columna, por ejemplo, o sus apoyos, en donde puede darse, por ejemplo, secciones donde los valores de los momentos flectores son altos o grandes y los esfuerzos de corte son pequeños en la misma sección, o viceversa, valores grandes o pequeños de ambos, o sea, grandes valores de momentos flectores acompañados de grandes valores de esfuerzo de corte o pequeños valores de momentos flectores con pequeños valores de esfuerzo. Todo eso pone de manifiesto que estos valores que están acá adentro, sigma X y tau, sigma Y, en realidad es despreciable para cargas verticales. Entonces, tomen diferentes valores y se produzcan dos tipos de fisuras, que es la que queremos representar en este momento. En las zonas donde existen altos valores de esfuerzo de corte, acompañados con pequeños valores de momentos flectores, la fisura comienzan a manifestarse en zona de el eje neutro y se va desplazando un poco hacia abajo y otro poco hacia arriba, tomando más o menos esa dirección. ¿Está bien? Ahí estamos hablando de fisura en el alma, que se la conoce, debido al corte exclusivamente. Debido al corte exclusivamente. Entonces, este tipo de fisura, entonces, se la llama fisura en el alma debido exclusivamente a los esfuerzos de corte intermitente. Quiere decir que estamos en una zona cercana a los apoyos, en donde los esfuerzos de corte son muy importantes comparados con los de flexión, con los valores de momento flector. Por supuesto, para este caso, en este caso que tenemos una viga simplemente apoyada. El caso sería distinto si esta viga fuera continua, porque acá tendríamos la presencia de momentos flectores importantes en cercanía del apoyo con esfuerzos de corte importante. Pero para demostrar qué tipo de fisura pueden manifestarse, esta es una. Cuando estamos en zona de momentos flectores, que no sería este caso, de momentos flectores importantes y esfuerzo de corte importante, las fisuras comienzan con fisuras de flexión, que normalmente para diferenciarlas, unas son diagonales y otras son verticales, y en esa zona pueden aparecer, repito, en zona, voy a tratar de separarlo al dibujo para que lo podamos ver. Entonces podemos tener esto. Profe, ¿puede dibujar las fisuras como más gruesas? Porque la verdad es que no se ven. Nada se ve.
No, pero si le hace varias pasadas con el fibrón, capaz que sí. No, no, lo que pasa es que, bueno, esto tiene otro color, pero a lo mejor puede ser medio escaso el color. Vamos a tratar de, voy a tratar de usar la otra, a ver si se ve mejor ahora. Un multimedia. Voy a ver si con esta se puede ver mejor. No sé si la verde mejora o no, o empeora. Sí, ahí yo por lo menos lo veo mejor. ¿La ve mejor ahí? Bueno. Entonces, como les decía, cuando tenemos, en definitiva, la presencia, digamos, pues zonas en donde tenemos, por ejemplo, acá un apoyo de este tipo, y continúa la viga para allá, nos podemos encontrar con zonas donde también, por supuesto, repito, tiene la armadura longitudinal, pero podemos encontrarlo ya no con este tipo de apoyo, pero en alguna región podemos encontrarlo retirado por grandes valores de esfuerzo de corte y del momento flector. Las fisuras van a comenzar debido a la flexión. Van a empezar a aparecer hasta llegar a una altura, ¿está bien? Las primeras fisuras por flexión, y después, en cercanía o muy próximo al eje neutro, ya comienza a tomar una desviación. Y eso es ¿por qué? Porque hay una alta combinación o valores muy altos del momento flector acompañado con valores muy altos de flexión. Entonces, a este tipo de fisuras se le llama fisuras por corte y flexión. Por corte y flexión. A este tipo de fisuras. Y estas son fisuras debido al corte, fisuras en el alma debido al corte. Evidentemente que esta expresión que está acá, de las tensiones principales, son tensiones que se están produciendo y su valor máximo lo adquiere en el eje neutro perpendicular a la dirección de la fisura. ¿Está claro? Perpendicular a la dirección. O sea que son fuerzas que están tirando y abriendo de este modo. Y acá hay una combinación de ambas. Flexión con corte. Flexión, ¿no? Ese es el tipo de fisuras que pueden aparecer cuando, insisto, en presencia de armaduras longitudinales, uno de repente comienza a incrementar el valor de la carga y dependiendo de la configuración de la estructura y el tipo de apoyo, en la práctica lo que se presenta es esto, una vez ensayado el material. Nosotros habíamos hablado al respecto y habíamos dicho que había que tener mucho cuidado en el estudio de los esfuerzos de corte, proporcionando así todos los valores que podamos en ese estudio, porque lo que deberíamos evitar siempre es que la rotura se produjera por flexión o se vea la pieza botada debido a la flexión, que la pieza se viera agotada debido al corte sin haberse agotado toda la resistencia a flexión. O sea, primera fisura, debemos evitar que se produzca debido al corte, porque si no estaríamos diseñando elementos económicamente, digamos, muy caros, porque si nosotros permitimos que una pieza se vea destruida por una rotura brusca debido al corte, sin haber agotado su resistencia a flexión, entonces estamos haciendo un diseño inadecuado de la misma. ¿Se comprende eso, no? Entonces, el comportamiento es este. Sí. Dijo entonces que la pieza se debe ver agotada primero flexión y luego corte, o al revés. No. Primero sí, primero flexión y después a corte, nunca al revés. Ah, perfecto, gracias. No debemos permitir que la que la pieza se vea agotada debido a la falta de armadura del corte. ¿Se entiende esto? Perfecto. Debido a una rotura al corte, porque ese tipo de rotura se produce como rotura brusca, sin aviso previo. Y eso es lo que siempre tenemos que tratar de evitar. No te da posibilidad nada. Formada la fisura, se te destruye la pieza. Y desde el punto de vista de la resistencia a fricción, todavía tenemos
un margen muy grande antes de llegar al agotamiento. Entonces, por eso debemos evitar y diseñar adecuadamente a ese elemento para que no ocurra esto. Debe la pieza primero fallar a flexión y después lo será el corte. Pero debemos generar las condiciones necesarias para que no falle el corte. No debe fallar. Deberá fallar primero a la flexión. Porque la flexión es un tipo de rotura que se manifiesta con fisuras previamente. Esas fisuras, evidentemente, si van creciendo en altura y en ancho, nos da la posibilidad a nosotros de decir, bueno, tomemos medidas, acá hay que desarrollar y podemos retirarlo. En cambio, la de corte se produjo la fisura, crece enormemente en longitud y en ancho de fisura y no hay más. Inmediatamente viene el colapso. No da tiempo a nada. ¿Se comprende? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, entonces, la expresión que estaría regulando, digamos, la expresión que estaría regulando el valor de la tensión en promedio al corte, la expresión sería el valor de B, que es el valor del esfuerzo de corte, dividido B por D. Esta sería, llamémosle, tensión media. La tensión media que regula, toma esto. El valor del esfuerzo de corte en la sección considerada dividido el ancho B por la altura útil. ¿Está claro? Ahora bien, ¿podemos hacer, como hacíamos con la expresión de Jurajski, una variación en toda la altura de la sección? No. ¿Por qué no la podemos usar a esa expresión? ¿Por qué no podemos usar la expresión de Jurajski? La expresión de Jurajski parte de un análisis de material homogéneo. El hormigón está muy lejos de ser un material homogéneo. Punto 1. Punto 2. Esa expresión, la de Jurajski, no tiene en cuenta la presencia de la armadura longitudinal. Entonces, ¿cómo sería esa variación? Se desconoce cómo varía. Lo que sí se puede decir que el valor máximo que puede llegar a alcanzar va a superar a este valor medio. Digamos, el valor máximo que se va a producir en el eje neutro va a superar a este. Pero en un valor bastante moderado, no que dice 3 o 4 veces este valor. Lo va a superar, pero moderadamente. No tenemos, o no existe hoy, una expresión matemática que nos permita calcular cómo varía la tensión de corte en una sección determinada de una pieza de hormigón armado. No hay. Sí por ensayos. Sí simplemente por ensayo le dice, es más grande que esto, pero moderadamente. Y no todos los casos son iguales. Son muy aleatorios los resultados. Entonces, por eso es donde entra a jugarse ahí con el coeficiente de la reducción de resistencia. Cómo crece y contempla todos los casos analizados. ¿Se lo puede ver a eso? Entonces, esto es un valor medio, repito, un valor medio de la tensión que se puede producir en esta sección. ¿Ah? Pero no es el valor máximo, es un valor medio. El máximo que se produce, repito, en coincidencia con el eje neutro, lo supera, pero de modo moderado, no exagerado, moderado. ¿Se puede ver? Sí. Bien. Esas fisuras y ese valor que estamos hablando andaría aproximadamente, si lo considera, entre de 3 raíz cuadrada de la resistencia específica a compresión del hormigón a 5 raíz cuadrada de la resistencia específica. En estos valores, este sería el valor que toma la tensión que produce la fisura de la pieza. Que en definitiva es la resistencia a tracción del hormigón. ¿Cuándo se fisura acá? Y cuando
se está superando la resistencia a tracción del hormigón, atendiendo que las tensiones son perpendiculares a la fisura. ¿Está bien? Entonces, entre estos valores andaría el valor máximo de la tensión. Bien. Entonces, hemos hablado de los tipos de fisura de corte y fisura de corte y flexión. Veremos ahora cuál sería el mecanismo de resistencia y cuál es la contribución del hormigón. Veamos lo siguiente. Vamos a ver. Esto es una introducción. Veamos ahora mecanismo de resistencia. ¿Cómo se comporta interiormente la pieza? Ya. Entonces vamos a poner acá mecanismo de resistencia. Contribución del hormigón. ¿A qué? A la resistencia. Bien. Consideremos una pieza. Vamos a dibujar. Esta es la porción de una pieza, su apoyo. Profe, se está por cortar. Ah, sí, ya llegamos. Sí, queda menos de un minuto. ¿Un minuto? Menos. Ah, menos de un minuto. Bueno, yo sigo dibujando y nos conectamos nuevamente. Dale.
Esto es... Sí. Bueno, posiblemente me pueda faltar. Imaginemos entonces ya la pieza habiendo sufrido la fisura correspondiente y separamos la parte izquierda de su parte derecha. La fisura formada es la que está indicada acá. Si ustedes quieren, podemos reforzar un poquito con verde cuál sería la fisura. Ahí, esta. ¿Está bien? Hasta ahí. Esa es la indicada con el color verde. P sería la proyección horizontal de esa fisura. B sub I es la fuerza de interfase que le llamamos. B sub Z es la fuerza actuante en la zona de hormigón no fisurada. B sub D es la fuerza que hace el efecto pasador, que ya explicaremos. Y hay fuerzas exteriores, estas son las interiores. Las fuerzas exteriores B sub 1, B sub 2 fuera de la zona. Y R1 sería la resultante en el apoyo izquierdo. ¿Está bien? Entonces lo que hemos hecho aquí es separar y estudiar la pieza entre qué sucede con las fuerzas exteriores y cómo responde la pieza con las fuerzas interiores. La fuerza de corte, ¿qué valor tendrá? O sea, el B exterior, el esfuerzo de corte exterior, va a ser igual a R1 menos E1. ¿Está bien? Ese es el corte que está actuando en la sección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ese es el valor. ¿Y cuáles son las fuerzas interiores? Que llamaremos B íntegro. Si ustedes se fijan, dice, una vez formada la fisura, ¿existe posibilidad de comunicación con fuerzas perpendiculares? El tema es, no hay ningún tipo de armadura. La armadura no, perdón, solamente la armadura longitudinal trabajando a flexión, pero ninguna otra armadura existe. Todo lo demás es hormigón. Producida la fisura, ¿uno se imagina que se puede transmitir en forma perpendicular una fuerza de esta sección a esta sección? No hay forma, no hay nada que la vincule. Está fisurada. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí funcionan fuerzas como la B sub I, que son fuerzas que se llaman de interfase. ¿Qué significa esto? La fisura está, pero no es una superficie perfectamente lisa, sino todo lo contrario. Es una superficie donde tiene los granos de arena más el agregado piedra incorporado en el lugar, lo cual hace que esa superficie de contacto pueda transmitir fuerzas en su plano. ¿Está claro? Que la podemos descomponer como B sub IX y B sub I a la fuerza B sub I de interfaz. ¿Se entiende eso? O sea, como que existe rozamiento entre las dos partes en zona de fisura. Hay una parte que no está fisurada. Entonces la fuerza a transmitir de un lado al otro la puedo hacer. ¿Cuál es? Y esta.
que llamamos B sub CZ, en la parte superior de la viga, sin fisurar. ¿Quién trabaja ahí? Y la fuerza C de compresión. ¿Vamos hasta ahí? Y existe una fuerza más, que es la fuerza B sub D. B sub D, que es la fuerza efecto pasador. Significa que acá, debido a la presencia de la barra longitudinal, hay una fuerza B sub D que, gracias al recubrimiento inferior, no permite que esto se desplace verticalmente. O sea, como que se apoya. Esta parte se está apoyando en ese lugar. Se está apoyando en ese lugar. ¿Debido a qué? A la existencia de este recubrimiento. Si no lo tuviese, la armadura no tiene sostén, se cae. No tiene apoyo inferior. ¿Se lo ve a eso? ¿Cuál es el apoyo inferior? Esta zona de hormigón que es el recubrimiento. ¿Está? Profe, ¿podría repetir BCZ, la de arriba? La BCZ. ¿Cuál es? Si vos tenés una fisura acá, que te atraviesa la sección así, pero llega hasta este punto. ¿Lo ves hasta este punto acá? Sí, profe. Cuando tengo un video. Sí, lo veo. Bueno, hasta ahí nomás está fisurada la sección. De ahí para arriba, está entera, no está fisurada. Quiere decir que yo a esto, ahí en esa unión, hay una fuerza que está trabajando. No está cortado. Si tuviese cortado, se cae. ¿Está? Sí, ahí entendí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces hay una sección acá que existe y está sin fisurar. O sea que puede haber transmisión perfectamente de este lugar a este lugar. Hay una fuerza que existe. Hay una presencia de fuerza. El B sub I, como dije, de interfase, debido a la granulometría del propio material. Y por último, la que estaba explicando es la de efecto pasador, que debido a la presencia del recubrimiento inferior de la armadura, la pieza se está apoyando también ahí. O sea que hay, responde interiormente la pieza con la B sub D, con la B sub I y con la B sub CC. ¿A quién responde? A la fuerza exterior que se encuentra a la izquierda de la sección. Entonces, podríamos decir que la fuerza interior está dada por la sumatoria entre B sub CZ más B sub I, que es la proyección vertical de B sub I, más B sub D. ¿Está claro? Y por una cuestión de equilibrio, el B exterior vamos a ponerlo mejor. El B interior. Profe, ¿el B sub CZ es de compresión? ¿Cómo? ¿El B sub CZ es de compresión? No, la compresión viene acá. Ah, claro. Ya. ¿Está bien? La compresión está ahí. Pero cuando yo quiero desplazar esto para abajo, alguien me dice acá, no, un momentito, no te va, porque yo tengo acá para defenderme. Este tira para abajo. Y hay una que tira para arriba. ¿Está bien? ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve. Resultante a la izquierda más lo que viene de la derecha soportando. Bien. Entonces nosotros podemos reemplazar. Si esto es eso, entonces podemos decir que B sub CZ, ¿está bien? Es igual a quién? A B sub exterior, resultante exterior de la fuerza, menos B sub I menos B sub D. Entonces, B sub CZ
representa la parte de la fuerza o de la sección no fisurada que es capaz de resistir, la porción de hormigón que es capaz de resistir a la fuerza exterior. ¿Está bien? La parte. Entonces, ¿cuánto vale este valor? Justamente esto. Eso menos las otras dos que están actuando. Es el valor absoluto de esa fuerza. ¿Está bien? Bien. Ahora, si ese es el equilibrio de traslación, que el interior debe ser igual al exterior, y el valor de esa fuerza en la región no comprimida, no fisurada, toma ese valor, lo que deberíamos asegurar también un equilibrio de momento. ¿Cómo será ese equilibrio de momento? Bueno, tomando momento con respecto al punto A. No sé hasta dónde podemos llegar. Si yo pongo acá, ¿hasta dónde se alcanza? ¿Hasta ahí? Hasta ahí, profe. ¿Hasta acá? Hasta ahí se ve bien. Bien. Entonces, si tomamos momento de todas las fuerzas exteriores con respecto a ese punto, ¿a qué sería igual? El momento exterior. Vean. El momento exterior va a ser igual. R1 por A. R1 por X sub A. Que es la distancia desde R1 hasta el punto A. Menos P sub 1 por X sub A menos X1. ¿Estamos ahí? Sí. Y no hay otra fuerza a la izquierda de la sección. ¿Y cuál sería el momento interno con respecto a ese punto? Y el momento interno con respecto a ese punto sería igual. El BCZ no. ¿Cuál tendríamos? Tendríamos el B sub D por P. ¿Está bien? B sub D por P. Sería negativo, dicen. No, pero como viene de la derecha, se cambia de signo. Por eso lo pongo positivo. B sub D por P al punto A. Otra fuerza interna, T sub B. También. Negativa, pero viene de la derecha. T sub B por y por Z. Esa es la distancia que está. ¿Qué otra fuerza tenemos? Y tenemos el B sub I. ¿Qué distancia hay? De la fuerza B sub I acá, le llamamos M. Si aquí el B sub I tiene giro positivo, pero como viene del otro lado, termina siendo negativo. Entonces, B sub I por M. ¿Está bien? Y se tiene que cumplir la igualdad, y por supuesto. Díganme acá, ¿hasta dónde llego? Ahí no se ve, profe. ¿Ahí? No. Profe, perdón que no veo bien en el dibujo. M sería la distancia entre B y A o verticalmente. Entre B sub I tiene que ser B sub I a la, en forma paralela. Esa es la distancia perpendicular a la acción de la puerta. De la fuerza, perdón. ¿Está? Bien, gracias. Pregunta. Vamos de nuevo. ¿Se ve acá? ¿A dónde se ve? Está en los límites, profe, hasta el BD, hasta ahí se ve bien. Y desde la palabra viga. O sea que está perfectamente el límite. ¿Ahora se ve un poco más? Sí. Por ejemplo, ¿acá ve ahora? No. No, profe. Fíjense cuando la ven a la línea.
Vamos a ver. Dale. ¿Se ve ahí? Ahí se ve una línea Sí. larga. Larga. Hay una corta y una larga. ¿Estamos ahí? ¿Está un poquito mejor? Sí, ahora sí se ve. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos obliga? Me pierdo. Me obliga a plantear el equilibrio del momento entre las fuerzas exteriores y la interior. Entonces, el momento interior debe ser igual al momento exterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes intervienen acá? Fíjense ustedes. El valor de T sub B, cuando yo reemplace todo esto, lo voy a tener como igual al momento exterior más B sub I por M. Parece que voy a ir muy jugado. Me voy a correr un poquito. Vengo acá. T sub B, entonces, va a ser igual. Momento exterior más B sub I, fuerza de interfase, por M, menos B sub D por P, dividido Z. ¿Se ve eso? ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Bueno, ¿para qué llegamos a deducir T sub B? Si ustedes ven, yo puse la letra B acá, donde está el punto B. Porque esto se reduce, despreciando estos valores que son muy pequeños, insignificantes, se reduce a la siguiente expresión. Momento exterior dividido Z. Ahora pregúntense ustedes. El momento exterior fue tomado con respecto a qué punto? A la, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Fue tomado con respecto al punto A. Fíjense ustedes, dice que el valor de la fuerza T sub B de tracción en el punto B, por eso le puse T sub B, en el punto B depende del momento que esté exterior actuando acá en la sección A, dividido el brazo plástico. Y uno podría decir, pero no, si T sub B está actuando en el punto B. No. Queda demostrado que el valor de la fuerza en el punto B, la resultante de tracción, es el valor del momento, que es no mucho, es más grande que el valor actuando en esta sección, que es la B. ¿Está claro? Es más grande. Este otro, a medida que nos acercamos al apoyo, simplemente apoyado, se va reduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Se reduce. Entonces, es el valor del momento exterior actuando en A, dividido C. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque el reglamento, después, cuando tiene que analizar la longitud de anclaje de esta barra, tiene que tener en cuenta que el valor de tracción acá no es el valor en esta sección, sino el que se está produciendo en A. ¿Entienden? Cuando tengamos que hacer la longitud de anclaje de esta barra. La longitud de anclaje de una barra, ¿está bien? Depende justamente del valor de la fuerza de tracción. Entonces, ¿cuánto más me tengo que meter? Bueno, va a depender de ese valor. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Simplemente fue hecho para eso. Simplemente, sí. Paola Soledad. No, le estaba respondiendo, es lo que dice justo abajo.
Esta situación es considerada por el reglamento de la longitud de anclaje de la armadura longitudinal. Correcto. ¿Está? Entonces, en otros reglamentos se habla de decalaje del diagrama de momento flector. ¿Se entiende eso? Es como dice, el momento flector que arranca desde acá y hace esto, ¿está bien? Fíjense mi mano cómo va a hacerlo. Hace esto y muere a cero acá. Es como si vos lo consideraras desfasado. ¿Está bien? Que el valor que está actuando acá lo traslada acá. ¿Ah? Se desfasa el diagrama para tener en cuenta esto. ¿Lo van viendo? Sí, profe. Bien. Le llaman desfasaje del diagrama del momento flector para tener en cuenta la longitud de anclaje de las barras longitudinales. Y eso queda demostrado a través de este análisis. Bien. Vigas de hormigón armado ahora viene con armaduras para el corte. Vigas de hormigón armado con armadura para el corte. Acá era sin armadura, con armadura. Con armadura con armadura para el corte. Bien. Arranco un poco diciendo eso, que la economía de un elemento depende cómo diseñemos nosotros para resistir los esfuerzos de fuerza. Volviendo a lo que en un comienzo de la clase expliqué, no debemos permitir que una pieza falle por corte, antes de que falle por fricción. Porque estaríamos viendo que no fue hecho correctamente el análisis desde ningún tipo, de ningún punto de vista. O sea, hemos destruido, hemos llegado al colapso de una estructura que tendría que haber resistido mucho más carga a la que fue sometida. ¿Está bien? Entonces quiere decir que hay un problema económico. Es decir, puse tanta plata y fallé en la armadura de corte, lo cual me hizo destruir, porque yo tenía armadura para sostener todo el resto, para sostenerla la estructura, no todo el resto, para sostenerla. Pero la falla de corte me imposibilitó a mí hacer uso adecuado de las armaduras longitudinales. ¿Se comprende? Bien. Dice tipos de armadura para el corte. A ver, ¿qué usaremos para el corte? Voy a borrar acá. Tipos de armadura para el corte. Profe, Sí. disculpe. O sea, lo que usted me dijo básicamente es que tiene que haber una armadura abajo para resistir ese corte que sostenga la parte de arriba que no está fisurada. No. Escúchame No, bien, vamos de nuevo. Sí. Vamos de nuevo. Nosotros estamos dimensionando a dos tipos de solicitación. Flexión y corte, ¿verdad? Sí. Por un lado va la flexión, que es la colocación de las armaduras longitudinales, tanto en tramo como apoyo. ¿Estás ahí? Sí. Sí, profe. ¿Qué otro tipo de solicitación nos aparece ahora? Corte. La del corte. La del corte. Entonces, resulta ser que si nosotros no hacemos un dimensionado adecuado para resistir los esfuerzos de corte, nuestra pieza se va a agotar sin haber utilizado adecuadamente las armaduras de flexión. ¿Se entiende? Entonces, Bien. vos lo que tenés que hacer es el proceso de que la pieza se agote
por agotamiento, valga la redundancia, de las armaduras longitudinales a flexión, Claro. y no al revés. Y no al revés. ¿Entendés? Bien. Y las de aflexión son las longitudinales, pero las armaduras corte serían lo que va con estribo y todo eso. ¿O ¿Qué viene sería? ahora en el título? Está perfecto. Sigamos nomás. Perfecto. Cualquier cosa, si tengo duda, pregunto. Gracias. Hace muy bien en preguntar, no se tiene que quedar nube con lo. De nada. Entonces, tipos de armaduras para el corte. Si nosotros dibujamos lateralmente la viga, vamos a tener vigas de hormigón armado con armadura para el corte. Veamos qué es lo que utilizamos para poder resistir las solicitaciones de corte. Pollo, sí, pollo. Por un lado tenemos las armaduras, como dijimos recién, longitudinales que resisten la flexión. Profe, no se está viendo todo el pizarrón, profe. ¿Hasta dónde llegamos? A ver, si corro un poquito. Un poco más. Un poco más. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. ¿Está bien ahí? Sí, profe, se ve bien ahí. Muy bien. Lo que pasa es que el camarógrafo por ahí me falla, ¿viste? Y se pasa esta cosa. Bueno, entonces tenemos lo que estoy dibujando, que son las armaduras longitudinales, ubicadas en la parte inferior. Y ahora viene, voy a dibujar esta otra armadura, que ya diremos para qué es, en la parte superior. Y ahora viene lo que nosotros llamamos armaduras transversales, conocidas como estribos. Fíjense. Ahora vamos a dibujar cómo serían esos estribos. Esos estribos pueden ser, fíjense, lo voy a dibujar. Estribos pueden ser cerrados, voy a cambiar un pequeño detalle, cerrados, ahí está. Usted lo alcanza a ver, ¿no? Esta liñita que está acá sería visto lateralmente al estribo. Por eso lo estoy dibujando así. A estos elementos se le llaman ramas. Este estribo, para una solicitación vertical, tiene dos ramas. Una rama y dos ramas. ¿Está bien? Si tuviera una solicitación horizontal, también tiene dos ramas. Una rama y dos ramas. ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, profe. Estribo cerrado. ¿Eh? Sí. Estribo cerrado. Estribos abiertos. Y con esta forma. Pueden ser así. Esos son estribos abiertos. Sigue teniendo dos ramas para carga vertical. Pueden ser también así. A esto se le llaman ganchos. Puede también ser, o sea que quiere decir que en este lado el gancho es normal, perpendicular a la rama. Puede ser así. Todo esto tienen para cargas verticales dos ramas. Puede ser así también. Para afuera. Los ganchos. ¿Está claro? Y hablaríamos
de más rama si colocáramos en una misma sección dos estribos dobles. Y voy a dibujar acá. Vamos a suponer una viga que sea ancha. Cuando digo ancha puede ser 60 centímetros. Entonces yo puedo tener esto, armaduras. Puedo tener acá. Puedo tener acá, armadura de abajo. Armadura de arriba. Y puedo armarlo de la siguiente modo. Fíjense, un estribo puede ser este. Profe, disculpe, ¿nosotros vamos a calcular el tipo de estribo? O sea, los ganchos, si es para adentro, para afuera y todo eso. Sí, por supuesto. O sea, Normalmente, el más común de todos es este. sí. Y Perfecto. este también lo vamos a usar. Bien, El gracias. último. Este es un estribo. El otro estribo, lo vamos a dibujar en rojito, es este. Entonces, en una misma sección hay estribos dobles. El verde es un estribo, el rojo es otro estribo. Y cuando yo tengo que hablar cuántas Profe, ramas... no se ve. ¿Cómo? No, yo al menos no veo ¿Cuál no ves? los últimos estribos que dibujo. ¿El rojo? Ninguno de los dos. Ahí se ve un poco mejor. Sí, bueno, pero imagínatelo. ¿Lo podés imaginar ahí? Mira cómo Sí. lo voy a dibujar. Porque no me da más. No me da más. El verde. ¿Verdad? Entonces tenemos, ¿cuántas ramas tenemos acá? 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Estribo doble, repito, en la misma sección. ¿Cuántas ramas? 4 ramas. ¿Lo logran ver? ¿Podría repetir? Sí, claro. Lo importante es que los vea o no los vea los estribos. ¿Los ve los estribos? ¿Es un fibrón rojo y otro verde? Sí, correcto. Esos son los estribos. ¿Se alcanza? Este es el verde, no sé si se alcanza a ver. Verde. Vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Vamos a ver. Ahora se ve, profe. Va, yo veo bien. ¿Lo ve bien? ¿Rojo y verde distinguido? Sí, incluso no se mueve y está como clarita la imagen. Verde. Miren toda la vuelta que hago con el dedo. Barra 1, 2, 3, 4 arriba, 4 abajo. Y el rojo. Tienen las mismas dimensiones los dos, el trigo. ¿Dónde está el contenido? En un mismo plano. ¿Qué tipo de plano? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Número de ramas. 1, 2, 3, 4. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí. Y en ¿Y ese ahora? caso, ¿Perdón? no me quiero adelantar. Iba a preguntar por las ramas horizontales, si siguen siendo 2 o hay Ya, 70. esto quiero explicar en qué caso hay estribos con 2 ramas solamente y estribos con 4 ramas. ¿Está bien? Porque se colocan 2 estribos en la misma sección. ¿Está? Estribos dobles en la misma sección. Bien. Los estribos pueden estar colocados así como lo he dibujado, con la misma separación uniforme de un extremo al otro, o puedo decir, acerco los estribos donde los esfuerzos de corte son más grandes, que son los apoyos en este caso, y alejo en la zona donde el esfuerzo de corte es más
chico. ¿Se entiende eso? Miren qué bonito. Sí. Acerco menor distancia para los esfuerzos mayores, que son en los apoyos en este caso, separo en la parte central donde el esfuerzo de corte. Entonces logro una economía en los estribos. Ya, menor cantidad de hierro y están colocados en función de los valores de esfuerzo. ¿Está? Profe, se está por cortar. Queda menos de un minuto. Ya tenemos la segunda. Bueno, ya volvemos a arrancar. En un segundito. Menos de un minuto. Bueno. Bueno. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo? Que en los extremos hay mayor esfuerzo de corte y entonces, ¿cómo se ponen los estribos? Y se acercan más, porque se lo necesita más, mayor sección de acero. Entonces lo acercás. ¿Se entiende? Si el esfuerzo de corte es mayor, requiero de mayor cantidad de acero, ¿verdad? O menor. Sí, sí, mayor. Mayor cantidad de acero. Por eso se densifica, se acercan entre ellos para poder resistir ese valor alto de esfuerzo de corte. Ahora, a medida que yo me alejo de los apoyos para una viga simplemente apoyada, se ve reducido el valor del esfuerzo de corte. ¿Coincidimos con eso? Aumenta el momento efector, pero disminuye el esfuerzo de corte. Hasta cero en el centro. Y digo, ¿para qué voy a mantener la misma separación, la misma densidad de hierro en el apoyo que en el centro? No tiene sentido. Lo alejo, o sea, le entrego la cantidad necesaria de acero. No lo pongo en forma exagerada. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Eso es una forma de resistir mediante estribo los esfuerzos de corte. Normalmente los esfuerzos de corte se colocan perpendicular, o sea, a 90 grados, respecto al eje longitudinal de la pieza. ¿Se podría colocar con alguna inclinación? Sí. Hasta 60 grados. ¿Se entiende? Yo lo puedo inclinar hasta 60 grados respecto de quién? Del eje longitudinal. ¿Está? Lo inclino, lo inclino. No es lo común, se puede hacer. En obra, prácticamente impracticable por lo complejo que es para trabajar. En elementos premoldeados se puede hacer porque uno trabaja sobre mesas y muy cómodo armando este tipo de elementos. Pero son elementos premoldeados, que están ejecutados y trasladados después a obra. En obra es muy difícil. ¿El estribo sería el único elemento con el cual podemos resistir? No. Podemos también resistir los esfuerzos de corte con barras dobladas. ¿Cómo sería eso? Las armaduras longitudinales que ya dejan de ser necesarias para resistir las flexiones en la parte central, puedo desprenderme de ellas, algunas, y colocarlas de este modo, para resistir los esfuerzos de corte. Ahora bien, las barras dobladas que uno utiliza proveniente de aquellas que fueron utilizadas para resistir la flexión, puede ser complemento para resistir los esfuerzos de corte. ¿Complemento de quién? De los estribos, pero nunca sustituto. Pero nunca sustituto. Yo no puedo armar una viga solamente con barras dobladas para resistir el corte. ¿Está claro? No puedo.
puede ser complemento, no sustituto de los estribos. Lo repito una vez más, por la duda. Complemento, no sustituto. Puede colaborar con el estribo, pero nunca puede estar sola sin estribo. La barra doblada. Y las barras dobladas entran en conflicto con otro elemento, lo cual a la vez se la hace prácticamente desechable para resistir los cortes. ¿Por qué? Porque las barras dobladas que se permite utilizar de aquellas que están en el tramo y que han sido, dejan de ser necesarias cerca de los apoyos, se las aprovecha más para resistir los momentos negativos cuando se tratan de vigas continuas. Si esta viga fuera continua, yo me desprendo de no más del 50% de las barras longitudinales, no más, para resistir los momentos negativos, donde las tracciones están arriba. Si yo la utilizo para resistir los momentos flectores, no puedo utilizarla debido a la lejanía del apoyo para resistir a su vez los esfuerzos del corte. Entonces, lo más conveniente es resistir los esfuerzos de corte con el estribo únicamente y utilizar las barras dobladas para resistir la flexión en los apoyos. ¿Se la comprende eso? Me encanta. Sí, profe. ¿Se comprendió? Profe, ¿cómo había dicho eso de que se desprendía el 50%, no más del 50%? Yo me puedo desprender de la armadura longitudinal como máximo el 50% de las necesarias donde el momento flector es máximo. Si yo acá tengo 4 armaduras en cercanía del apoyo, el momento flector obviamente no es el mismo. Pero yo, ¿no es cierto? No es igual el que está en el centro con cercano al apoyo. Nada que ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? Debe haber un punto cuando se trata de o simplemente apoyada o cuando es continua, en donde hay un punto de inflexión, donde el momento cambia desde el tramo al apoyo. Pasa por un punto de inflexión, se hace cero, ¿no es cierto? ¿O no pasa por un punto de inflexión? ¿No pasa de positivo a negativo el momento en algún momento? Sí, sí, sí. Claro. En ese punto, ¿me hace falta 4 armaduras como en el medio? No. No. Más o menos me hace falta donde es punto de inflexión. ¿Menos o no? Menos. Claro, y claro. Por supuesto. Si yo calculo con el momento máximo de tramo, cuando llego al punto de inflexión, ¿qué me está diciendo? Que las fibras de abajo ya no se están traccionando. Se están comprimiendo porque estoy en el apoyo cuando es continuo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Señor, sea tan amable, no gaste tanto, pero tampoco se desprenda del 100. ¿Por qué no se desprende del 50 nada más? Y alguien pregunta, ¿y por qué dice el 50 y no dice el 100? Y porque ese punto de inflexión se mueve, no es un elemento estático. El punto de inflexión no es, calculo con estas cargas y el puntito de inflexión queda ahí, no se mueve ni para un lado ni para el otro. No, se mueve, depende de la carga. Hoy está toda la carga de un lado, después está toda la carga del otro, después no hay carga. Entonces dice, utilícela. Le permito que la utilice, pero no más del 50%. ¿Está claro? No más del 50%. Y cuando habla del 50% no se está refiriendo al número de barras, sino a la sección, que es otra cosa distinta. Porque yo puedo tener 4 barras, de las cuales 2 son del 25 y 2 son del 16. ¿Y cuál le va, me desprendo de las 2 del 25? No, señor. Eso no es el 50% de la sección. Eso es el 50% del número de barras. Eso es otra cosa. ¿Se ve? O sea, en ese caso deberíamos desprendernos una de 25 y una del 16, ¿o no? El 50%. O las 2 del 16. ¿Por qué tiene que ser exactamente 50? Yo no hago. Claro, Yo lo que hago es simetría. Trato de utilizar las 2 del 16. ¿Está
¿Está bien? Y prolongo las 2 del 25. ¿Se ve? Sí, profe. Claro. Sí, profe. O sea, Gracias. te dejo las 2 del 25 acá en los vértices y te llevo las 2 del 16 en el medio. ¿Cuál voy a levantar? Y las 2 del 16. Y dejo armado el estribo de cada lado. ¿Está bien? No voy a agarrar una del 25 de acá con una del 16 de acá y esto me queda sin armar. ¿Está? Bueno, ahora bien, ¿por qué apareció esta armadura superior? A esa armadura superior se le llama percha. ¿Para qué sirve la percha? Y sirve para sostener justamente en posición a toda la viga y sostener desde ya, si no me quedarían todos los estribos sin forma de sostenimiento. Si yo necesito caminar por acá arriba, tengo que poder caminar cuando estoy hormigonando. O sea, desde el punto de vista constructivo es fundamental. Las 2 o 3 armaduras, normalmente son 2 armaduras que le llamamos percha, para sostener el sistema constructivo de la vida. Poder circular. Por eso yo no le puedo poner 2 al emberecito y arriba para que se tenga. No, porque cuando camine se me va a doblar todo. Necesito una armadura que tenga cierta rigidez. ¿Está claro? Vamos hasta ahí. Hay veces que esa armadura suele tener un diámetro más importante que el necesario para circular. ¿Por qué? Y porque de esa forma la aprovechamos para resistir los momentos flectores en los apoyos. Entonces, incrementamos un poco el diámetro de esas perchas para cubrir el momento negativo en los apoyos. Sumado a las otras barras que vendrán desde una viga, del tramo de la viga 1, tramo de la viga 2. Viene de este lado, viene de acá, subo de acá. Todo eso pasan a sumar secciones de acero para resistir los momentos flectores. ¿Para resistir los qué, profe? ¿Cómo? ¿Para resistir los qué? Dijo el Los final. momentos flectores en los apoyos. Ah. ¿Dónde se traccionan las fibras en los apoyos? A ver. Abajo. Arriba. Arriba, profe. Arriba. Sí. Claro, analicé un poquito. Vayamos de nuevo. ¿Arriba o abajo se traccionan los apoyos? Arriba. Arriba. ¿Estamos Arriba. todos de acuerdo con que arriba? Sí. ¿O hay alguno con duda? Dígame. Sí, profe. ¿Todos están de acuerdo? Estoy viendo Sí, profe. 91 alumnos. 91. ¿Todos los 91 están de acuerdo que es arriba que se tracciona? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Gracias por estar de acuerdo. ¿Qué diámetros utilizamos para los estribos? Ahí. 6, 8 como máximo 10. No, 6, no. 8 como máximo 10. ¿Está? Los más habituales son 6 y 8. Vigas de gran importancia puede necesitar. ¿Y en función de qué uno elige el diámetro? Y en función del esfuerzo de corte. Si el esfuerzo de corte es muy importante y uso un diámetro 6, la separación entre ellas puede ser de 3 centímetros. ¿Y a usted le parece lógico 3 centímetros de un estribo y el otro? Parece medio cerca. ¿Y cuánto Entonces, sería en ese caso la separación normal, o sea, o mínima? ¿8? ¿Cuántos centímetros? Yo diría que de 7 para arriba. Bien, gracias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si me da 3, digo, che, ¿por qué calculo con 6? ¿No te leo otra barra de mayor diámetro? Se fabrica del 8. Ah, mira qué bueno. Si yo le doy mayor sección, la separación se incrementa. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Claro, bien. Se incrementa. Y así sucesivamente uno va eligiendo, va diseñando en función de los esfuerzos y de la cercanía que tiene uno con otro.
sea, cambio al diámetro superior. Pero digo, repito, habitualmente 6, 8, excepcionalmente 10. ¿Queda alguna duda? No, profe. Bueno. Después nos dice, ¿qué influencia tiene la armadura de corte en una viga? ¿Cómo influye? ¿Está bien? Evidentemente que antes, para cargas muy bajas, muy reducidas, prácticamente la sección de acero colocada para resistir el esfuerzo de corte, ni se enteran, están ahí. Están ahí. Pero a medida que la carga se va incrementando, por diferentes motivos, por lo que fuese, aparecen las primeras fisuras. Entonces, ¿de qué? Fisura de tensión diagonal, como la hemos explicado antes. Entonces ahí comienza la barra de acero a trabajar. ¿Está bien? Comienza la barra de acero a colocar. ¿Y influye de qué manera? Y hace incrementar la resistencia al corte de esa pieza. Esa armadura, la hace incrementar. Influye, dice, ¿de qué manera? Bueno, de esa manera. Resistiendo una parte del esfuerzo de corte. ¿Resistiendo qué? Una parte del esfuerzo de corte. La armadura esta que hemos colocado. De ese modo influye. Resistiendo una parte de los esfuerzos. Porque no todo lo resiste. El hormigón también. Por el otro lado, ¿qué hace? Limita el ancho y longitud de la fisura. El ancho y longitud. O sea, que las fisuras que se puedan producir sean lo más chiquitas posible. De ese modo, la famosa fuerza que veíamos B sub I puede ser tenida en cuenta, que es la fuerza de interfase. Porque si la fisura es muy chiquita, el contacto es mucho mayor entre una parte y la otra. O sea que también influye la armadura en ese sentido, porque la atraviesa la fisura y mantiene el cosido de ambas partes. O sea que no permite de que se ensanche y se alargue. ¿Está bien? Reduce también la penetración de esa fisura a la zona comprimida. Ustedes se imaginan que esa fisura de la cual estamos hablando se vaya y entre en la zona que la necesitamos para resistir a compresión el hormigón, donde está la fuerza C. Cuanto más se levante, más reducida va a ser esa sección de hormigón. ¿Está claro? Entonces, también evita el crecimiento o el largo de la fisura. Evita el ensanchamiento, el largo para que no entre en zona comprimida. Por último, también lo que hace, sostiene a la armadura inferior, como ustedes lo ven acá, sostiene a la armadura inferior, entonces lo que hace es evitar que esta armadura inferior haga presión sobre el recubrimiento inferior y no se descascare y no se rompa. Entonces, también toma valor la fuerza de efecto pasador, la B sub B. ¿Por qué? Porque el estribo lo está sosteniendo. No deja que se baje esa armadura longitudinal. No permite que se baje y destruya el recubrimiento inferior. Entonces, el efecto pasador se amplifica, se hace más grande. ¿Está claro? Quiere decir que nosotros, si a la expresión que habíamos visto anterior, que habíamos dicho, que el B interior era igual a, había sumas, ¿cierto? Se sumaba el B sub CZ más el B sub II más el efecto pasador B sub D. ¿Más qué debemos sumar ahora? Más B sub S. Es justamente el aporte que hace el acero mediante los estribos, o barra doblada, para resistir los esfuerzos de corte. ¿Se ve? O sea, intervienen todas estas fuerzas que vimos cuando no había armadura para el corte y ahora aparece una fuerza más.
interior para resistir los esfuerzos de corte exterior. ¿Está claro? Todas estas que ya vimos, más la que acabamos de ver ahora. El aporte. En realidad, esta última es la que vamos a ver en clase que viene. ¿Cómo se calcula eso? Lo difícil es conocer la magnitud de cada una de estas. Esa es prácticamente, es imposible conocer la magnitud de cada una. Entonces lo que se hace, se la nuclea, diciendo que es cada una de ellas, o la suma, por dicho, de los valores de cada una de ellas, arroja la resistencia al corte del hormigón. Eso sí que llama. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, y va a aparecer el concepto de resistencia nominal al corte, que sería la fuerza exterior, que la vamos a designar como B sub n, resistencia nominal al corte, termina siendo, en el momento de producirse la rotura, igual a la resistencia aportada por el hormigón más la resistencia aportada por el acero. Este valor lo vamos a dar en la próxima clase. ¿Cómo lo calculan? En forma empírica. O sea, no se puede deducir, porque no se puede conocer eso cada una individualmente. En forma empírica da un valor de B sub C. A esta sí la podemos desarrollar en la próxima clase, cómo sale y cuánto vale. ¿Qué dudas tienen? ¿Hay alguna duda? Profe, me gustaría hacerle una consulta con respecto a los dibujitos que hizo de cómo van los estribos. Sí, los que están arriba todavía dibujados, se mantienen. Sí, en el caso del primero de los dibujitos, cuando está el cuadrado, el ganchito como que va hacia el centro de la forma. Y en obra yo he visto que lo ponen paralelo. ¿Eso es indiferente? También, se la puede poner acá. A lo mejor está dibujado también, creo que está dibujado ahí en la punta. Viene ahí paralelo a esto y viene esto. También es válido. Pero También no, es no válido. interfiere en nada la forma en que se coloque el gancho. En absoluto, en absoluto. Vos imaginate que este elemento es el que tira. Esto va a haber fuerza, la fuerza de corte. Intenta tirar así, ¿no? Intenta abrirlo para que trabaje. Eso trabaja tracción. ¿Estamos de acuerdo? O sea que va a haber fuerzas, debido al esfuerzo de corte, que intenta hacer esto. ¿Está bien? Lo que no tiene que suceder es que esto se desprenda cuando está tirando. Bien, ¿Sí? bien. Por eso esto tiene una longitud que se determina, que habla de longitud de anclaje de los ganchos de los estribos. ¿Está bien? Está bien, sino que yo en un libro que estaba leyendo, los había visto dibujados como ahí los puso, pero a mí me llamó la atención de verlos en obra que los hacían paralelos así. Por eso... Sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Por eso, te repito, ahora me estoy fijando acá en el apunte que tengo, si está ese también. A ver. No está. Pero sí, se puede hacer sin ningún inconveniente. Se puede hacer. No hay ninguna dificultad. ¿Sabés lo que sucede? Que a veces lo evitan porque por ahí se les cierra demasiado cuando lo tienen que colocar, entonces como las barras longitudinales están ahí, ahí en el centro y se les cierra demasiado y le queda muy separado. La otra es más fácil, porque llega el giro a 90, va para allá, este viene para acá y está ahí. Entonces la barra hace más contacto con la esquina. ¿Se ve? No se le cierra tanto el gancho. Claro. Es más cómodo para el que lo arma, digamos.
Claro. Pero no por eso pierde efectividad, no pierde efectividad. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. De nada. ¿Otro? ¿Alguna otra consulta? Estamos en, no sé cuántos minutos llevamos ya, pero ni sé cuánto falta. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una Sí. duda. Diga. En un caso en que el momento del apoyo sea mayor al momento del tramo, quiere Sí. decir que va a llegar más a cero. Nosotros podemos doblar el 50% de la sección de las barras del tramo al apoyo. Sí. Esa sección adicional que vamos a necesitar, ¿cómo se arma? Sí. Bueno, vamos a llegar, no se apure, no se me apresure. Pero imagínate esto, si esta viga fuera continua, la sigue acá, ha levantado barra de acá, ha levantado barra de la viga de este lado, todo esa suma. Suma eso, más las perchas, todo suma. Y de repente te dice, me falta. Bueno, agrega armadura adicional. ¿Dónde? En el apoyo. De ahí para allá, con la suficiente longitud de anclaje. ¿Está claro? Bien. Cuando nosotros terminemos de ver esfuerzo de corte, haremos un ejercicio en donde involucra flexión y corte. Y vamos a ver eso que vos me estás preguntando. Perfecto, profe. Gracias. ¿Quién más? Profe, Otro. ¿en qué caso se utilizaría la armadura cuando se hace el encadenado de forma atada con alambre y cuando soldado? Porque vienen algunos que son menos soldados, pero no sé si son estructurales, digamos. Sí, claro que son estructurales, pero esos son para estructura de menor envergadura, digámosle, ¿no es cierto? O sea, dice, armame unas viguitas con estribos, antes era de 4,2, ahora no se fabrica más. Entonces le hacía una soldadura, eran electrosoldadas, estaban las barras, y vos después iba, la llevaba y la armás en el lugar. Pero están fabricadas en taller. ¿Se entiende eso? Eso tiene una limitación muy importante, en muchos aspectos. Estás condicionado, vos no podés armar una viga de la importancia de un edificio de ese modo, no se puede, es imposible. Imposible. ¿Se comprende? Ahora, si vos me decís, estamos hablando de una casita unifamiliar, y bueno, veo, desde el punto de vista económico, difícilmente, porque son caros. Pero por ahí decir, che, me tocó en una zona donde tengo dificultad, que yo la llevo, la armo como un mecano, bueno, está bien, una alternativa. Pero no es lo común, vos no lo vas a ver nunca en una obra ese tipo de elementos. Todos son atados con alambre. Claro, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más duda, no sé cuánto queda en tiempo, no logro ver. ¿Cuánto nos queda? Sí, dice, a ver. Bueno, pero vamos a hacer una cosita, vamos a hacer un corte de una media hora y volvemos, ¿le parece? Bueno, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo? La 2020, Omar. 2020. Listo. 2020, volvemos a unirnos. Dale, Gracias. nos vemos. Ok. Bueno, nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego.